Planeta Noticias, ¿cómo están? Bienvenidos a todos ustedes a este canal en donde ahora estamos haciendo entrevistas porque Susana a distancia, porque yo no sé qué pasó en el estudio de acústica, televisión y radio, pero esto nos está dando la oportunidad de hacer enlaces vía Zoom para que ustedes estén bien informados desde casa y para que puedan ver a los personajes que luego nada más tenemos por teléfono. Qué cosa tan más chula. El día de hoy, amigos, tengo al queridísimo profesor Jesús López Almejo, que ya me encantan los análisis que hace y hoy yo tenía que preguntarle un tema. Tengo que preguntarle un tema. Ayer mis amigos, fue tendencia la Corte Penal Internacional. Yo dije, pues ahora, ¿qué pasó? ¿Ya metieron a Borolas a la cárcel por esos crímenes de lesa humanidad? Pues no, amigos, no iba por ahí. El tema es que Trump parece que aprobó unas sanciones en contra de personal de la Corte Penal Internacional y yo no sé cómo demonios eso pasa. No tengo idea de cómo es que esto ocurre. Es el mismo Trump que se sale, ¿no? Deja todo este apoyo de la OMS. Yo no sé si mañana va a decidir salirse de la ONU y volverse su propia institución independiente. No tengo ni la más mínima idea, pero por eso le pregunto a los expertos, y en este caso es al profesor Jesús López Almejo, que está justamente esperándonos. Entonces, mi queridísimo profe, muchas gracias por aceptarnos este enlace vía Zoom. ¿Y cómo estás? Empezando por ahí. Hola, querida Meme, pues muy contento de estar en tu programa nuevamente, como dices, ahora por esta plataforma digital en el contexto del confinamiento. Y bueno, pues listo para ver si puedo responder a todo lo que me preguntes. Siempre Híjole. retador. Es que, a ver, vamos a entrarle con esto. ¿Qué demonios está pasando en Estados Unidos, no? Vino todo lo de George Floyd, que ya lo hablamos, ¿no? El tema que resurge del racismo. Nunca se terminó de hablar de este tema. Y a la par de esto, parecía que el propio beneficiado por este discurso de George Floyd era el propio Donald Trump, porque dejamos de lado el tema del COVID y el muy cuestionable manejo que tuvo en Estados Unidos sobre este tema. A la par, pues deja todo este apoyo a la OMS, se sale y ahora tenemos con que pues va en contra de la Corte Penal Internacional. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Partiendo por ahí. Pues mira, Meme, como bien lo dices, el presidente Donald Trump está abriendo varios frentes, algo que hizo también cuando fue candidato en el año 2016, pero a diferencia de lo que hizo en el año 2016, que abría un frente, lo cerraba, abría otro, lo cerraba, abría otro, lo cerraba y poco a poco iba escalando el conflicto para posicionarse, digamos, en la agenda nacional de Estados Unidos, ahora que es el centro de atención. Lo que hemos estado observando es que en aras de reelegirse va abriendo muchos frentes, pero no termina de cerrarlos y lejos de cerrarlos, los deja más abiertos con impacto negativo para Estados Unidos. Si, por ejemplo, observamos cuidadosamente lo que hizo con China al iniciar esta guerra comercial, cuando China le empieza a responder con un efecto espejo, prácticamente Donald Trump recula y sin embargo le abren el frente del impeachment, queda abierto, pero no cierra lo de China, siguen sintiéndose los efectos negativos de esa guerra comercial con China, escala lo del impeachment, escala también lo de Huawei, la telefónica china que le ha puesto en jaque a las empresas competidoras en tecnología de la comunicación en Estados Unidos. No han cerrado esto porque todavía tienen a la hija del dueño de Huawei detenida en Canadá y Estados Unidos presiona a Canadá para que la extraditen, a pesar de que ni en Canadá mismo saben qué hacer con ella. Luego escalan al tema de, pues, lo que decías, ¿no? El Obama Gate. Todavía no termina de cerrar esto cuando se abre el frente del racismo y son cosas que pudo haber ido cerrando poco a poco antes de escalar al siguiente nivel. Viene el tema del COVID, lo ve con desprecio, con este enfoque clásico de somos la superpotencia, lo vamos a poder controlar sin problema, a nosotros no nos va a pasar lo que les pasa a los chinos o lo que pasó a los asiáticos, porque casi somos intocables. Reacciona tarde, reacciona mal, se descontrola el tema del COVID en Estados Unidos y todavía no cierra el COVID en Estados Unidos, siendo que es el país más afectado del mundo en términos brutos y tiene una tasa de letalidad relativamente alta también, y que pues ya llegaron a 2 millones de contagios, más de 113,000 muertes. Y el problema no es que tienen 1.35 millones de casos activos, de los cuales pues seguramente se van a morir entre 50,000 y 80,000 en el siguiente mes y medio. En ese contexto y en el contexto también de la sobresaturación hospitalaria, ya ni siquiera saturación, sino sobresaturación hospitalaria, Trump no cierra ese capítulo, no concentra todas sus energías en salvar su reelección a partir de manejar de mejor manera la amenaza que representa el COVID
porque además, pues recordaremos que primero fueron 3 millones de desempleados casi en la primera semana, después 10 millones en las siguientes 2 semanas, después 15 millones en las siguientes 3 semanas de desempleados. Ahora tenemos aproximadamente entre 44 y 45 millones de estadounidenses justamente en el desempleo, tratando de ampararse, de buscar el seguro de desempleo que da Estados Unidos. Y si nos ponemos a pensar que Estados Unidos tiene 320 millones de habitantes, pues 45 millones rebasa por mucho entre el 18 y 22%. Entonces, no cierra todavía esa cicatriz y viene el tema del racismo que pudo haber resuelto de manera categórica, de manera política, buscar una salida jurídica combinado con lo político, con un discurso de apapachar y de arropar a una comunidad que no simpatiza con él, pero lejos de tratar de ganarla, se les va a la yugular y incendia más el asunto. Y ahora no ha cerrado todavía el tema del racismo porque sigue difícil la situación. Imagínate, en el contexto del COVID-19, que todo el mundo debía estar dentro y que hicimos esfuerzos y que por eso se perdieron empleos y se pararon las economías por estar dentro, para no contagiarnos, de pronto tienes 50 ciudades desbordadas con manifestaciones, pues esto nos va a traer, claro, una segunda ola y el escenario no pinta nada bien para finales de junio. En ese contexto, en esa práctica recurrente de abrir nuevos frentes sin cerrar los anteriores y dejándolos peor de como los abrió, pues viene el tema de la Corte Penal Internacional, que justamente es un asunto no solamente de Trump. Trump ahora lo utiliza y lo potencia para inflamar el nacionalismo justamente de este sector de votantes duros que tienen un enfoque centrado en analizar a las Fuerzas Armadas. Y justamente como la Corte Penal Internacional desde el año 2002 entró en vigor, después de que se ratificó el Estatuto de Roma, quiere revisar las acusaciones que hay en contra de Fuerzas Armadas estadounidenses en Afganistán en torno a acusaciones de crímenes de guerra y de lesa humanidad, así como quiere revisar también el papel de la CIA en estos países, a la cual se le acusa de usar métodos de tortura, pues que ya bastante drásticos, pero ya con el simple hecho de la palabra tortura, implica que la Corte tenga facultades para revisar. Entonces Trump utiliza digamos, trayectoria o esta inercia que ya viene de pique y de choque con la Corte Penal Internacional, desde con Bush, Baby Bush, Barack Obama, y ahora con él, para abrir otro nuevo frente con el cual poder endulzar el oído a este núcleo duro de votantes al que se quiere aferrar para no perder la reelección. A ver, ahí me quedan muchas dudas. ¿Qué no se supone que los votantes duros de Trump son aquellos que son fans de la guerra, que son como mucho más radicales? Es este pequeño discurso, bueno, más bien un gran discurso de odio, discurso de el nacionalismo, como similitud con el discurso de Ario, ¿no? Que en algún momento vimos con Hitler de la superioridad, nosotros somos los mejores. Esto a mí me causa dudas porque entonces si ese es el voto duro que yo concebía de Trump, ¿por qué entonces írsele en contra a la Corte Penal Internacional? ¿Y por qué írsele en contra a estas cuestiones que al final avalaron una guerra en Afganistán, de la cual yo no estoy a favor en ninguno de los aspectos, pero avalan todo tipo de guerras, todo tipo de decisiones que toma Estados Unidos por ir a otro país con este sentido paternalista, de voy a ir a rescatarlos porque pobrecitos, pero obviamente sabemos que va con otros intereses. No me queda claro, entonces, ¿a qué votantes se está dirigiendo Trump? O sea, me queda claro que eso es un tema electoral, pero no termino de entender a qué votantes. ¿No sería una posición contraria del grupo que es el voto duro de Trump, ir en contra de la Corte Penal Internacional y las prácticas de la CIA? No, una cosa no está peleada con la otra. Efectivamente, estos votantes que mencionas de manera correcta enaltecen el nacionalismo, enaltecen la superioridad de Estados Unidos, sobre todo del sector blanco en Estados Unidos, que representa el 60% de la población, y que es el America Great Again, o es el Keep America First, o el America First, el Estados Unidos primero, al que se refiere al anglosajón, al blanco, al nacionalista, al racista, al excluyente, y al que resuelve todo a partir de las guerras, al que se le conoce en la política internacional como el núcleo de los duros o de los halcones. Justamente por eso, al pegarle a Donald Trump a la Corte Penal Internacional, al mostrarnos, lo decir, al hacerle ese grupo, miren, a nosotros no hay jueces internacionales que nos sancionen. Nosotros incluso podemos ir detrás de esos jueces que intenten
investigar a nuestras Fuerzas Armadas con las que ustedes simpatizan y les podemos dar acciones económicas, les podemos bloquear casas, propiedades en los territorios en donde Estados Unidos tiene jurisdicción y les podemos negar la entrada a nuestro país, aumentando las restricciones a los visados. ¿Por qué? Porque nosotros no somos parte de la Corte Penal Internacional y la Corte Penal Internacional, por lo tanto, se extralimita en sus funciones y puede dañar nuestra soberanía nacional. Entonces, si se atreven a investigar a nuestras Fuerzas Armadas de crímenes de guerra o de crímenes de lesa humanidad, están interfiriendo con las decisiones soberanas nuestras de imponernos en la política internacional en Irak o en Afganistán, en este caso en Afganistán, y entonces la intención que yo observo es justamente de hacer que esas bases reaccionen y digan, sí, presidente, usted tiene razón, sancione a la valla por detrás de los jueces y de los fiscales, en este caso la fiscal de la Corte Penal Internacional que intente investigarnos. Y la Corte lo que dice, Meme, es que recuerda dos cosas. Primero, que es un tribunal penal encargado de juzgar a los individuos responsables de 4 cosas muy importantes, que por eso Estados Unidos está tan nervioso: genocidio, crímenes de guerra o de lesa humanidad y también agresiones contra otros estados. Entonces, pues prácticamente es lo que vienen haciendo, ¿no? Agresiones contra otros estados, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad. Todavía no está claro si también han cometido genocidio, pero por lo menos los 3 últimos sí. Y en ese sentido, entonces, otra de las cosas por las cuales Trump peleaba muchísimo con la Corte Penal Internacional es porque decía, bueno, es que si nosotros no ratificamos el Estatuto de Roma, que hizo que entrara en vigor la Corte Penal Internacional, ¿por qué nos vas a sancionar o por qué nos vas a juzgar a nosotros si no somos parte? La Corte Penal responde que es porque finalmente sus acciones están llevándose a cabo justamente en el territorio de un Estado que sí forma parte de la Corte Penal Internacional y que sí ratificó el Estatuto de Roma. Okay. Por lo tanto, aunque la Corte Penal Internacional no tenga un poder coercitivo sobre Estados Unidos, juega el tema de la legitimidad y pesa mucho el hecho de que como herramienta una resolución de la Corte Penal Internacional sirva para legitimar el papel de las Fuerzas Armadas estadounidenses y también de sus servicios de inteligencia en un territorio como Afganistán. Ok, ahora, ¿esto cómo deja parado a Estados Unidos, al país que consideramos el país libre, el país en donde casi todos tocan base, ¿no? Económicamente, comercialmente, en materia de la banca, ¿no? Casi todos tocamos base con Estados Unidos, casi todos llegamos a este punto de la globalización y la política internacional, tomando como referencia el dólar, ¿no? Estados Unidos es incluso la sede de prácticamente la ONU, de prácticamente todas las sedes grandes a nivel internacional. Todos tocan base ahí. Por lo que estoy viendo, parece que Trump quiere como ponerse arriba de las propias instituciones internacionales, que son las que estarían regulando el orden entre los países, que todos se lleven bien, puro amor y pura paz, que no siempre lo logran. Pero, ¿cómo estaría Estados Unidos en esta situación? ¿Qué pasaría, no? En dado caso que Estados Unidos salga de la OMS, ¿no? Se salga de la OCDE, se salga de la ONU, ¿no? Que termine saliéndose de todos lados y diga, yo soy mejor que todos. ¿Cómo nos dejaría Estados Unidos? ¿Cómo quedaría Estados Unidos y a los demás países? ¿Cómo nos deja esta situación? Pues mira, los teóricos de las relaciones internacionales hablan justamente de la transición de la hegemonía de un polo a otro, que se empieza como a observar justamente en el repliegue que hace el hegemón de su liderazgo en las organizaciones internacionales que había ayudado a construir. Lo vimos, por ejemplo, al final de la Primera Guerra Mundial, cómo Reino Unido ayuda a construir cierto andamiaje institucional que después va a abandonar progresiva y paulatinamente después de la Segunda Guerra Mundial para darle paso a Estados Unidos. Ahora, con Donald Trump, hemos visto a Estados Unidos saliéndose de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, a la que también conocemos como la UNESCO, sancionando a la Organización Mundial de la Salud, diciendo que está relacionada con China. Es, digamos, el otro hegemón que viene, el hegemón emergente, digamos, que viene a disputarle justamente ese liderazgo a nivel internacional a Estados Unidos y a llenar los espacios que va dejando Estados Unidos. Una buena noticia para Estados Unidos es que en la Corte Penal Internacional tampoco participa China, tampoco participa Rusia, tampoco participa la India, Pakistán o Turquía, o Israel, ¿no? Potencias militares
con las que con algunas coincide, en el caso de Turquía e Israel, y Pakistán, y con otras no, con las otras se ven como competidores, en el caso de China, Rusia y la India, de tal suerte que ese vacío de poder que dejaría, pues ni siquiera lo está dejando porque no participaba, pero además si lo dejara, pues tampoco participan Rusia o China. Pero tú me preguntaste algo muy importante, muy interesante. Me dijiste cómo la Corte Penal Internacional deja parado a Estados Unidos. Y mira, es muy importante porque yo siempre sostengo que en las relaciones internacionales no solamente es importante el uso de de la fuerza bruta, de la fuerza militar, de las fuerzas armadas, sino además el papel de la legitimidad, que es súper importante, Meme, porque con la legitimidad, decía Max Weber, se rompen resistencias antes de que éstas se presenten. Cuando te perciben como legítimo, entonces se te facilita el acceso al liderazgo mundial, porque entonces ya no necesitas ir a amedrentar a los demás jugadores para que hagan lo que tú quieres que hagan, sino además, como dice Joseph Nye, en la paradoja del poder americano, puedes hacer que ellos quieran hacer lo que tú quieres que hagan pensando que ellos son los que lo quieren hacer por su propia iniciativa. Y eso te abarata costos militares, de inteligencia, en transacciones comerciales. Entonces, ¿qué pasa cuando viene la Corte y dice, oye, nosotros que estamos dedicados a investigar temas de genocidio, temas de lesa humanidad, de crímenes de lesa humanidad o contra la humanidad, crímenes de guerra o crímenes de agresiones entre estados, y vamos a sancionar a individuos, vamos a ver qué es lo que tú estás haciendo en tus ocupaciones militares, principalmente en esto de Afganistán? Y la gente se preguntará, Meme, oye, ¿y qué son estos tales crímenes de guerra o de lesa humanidad? A grandes rasgos hablamos de homicidio cuando hablamos de un crimen de lesa humanidad en un contexto bélico, de homicidio innecesario, de esclavitud, de violación sexual y demás actos de violencia sexual agravada. Esto que hicieron, por ejemplo, en Abu Ghraib, en Irak, no sé si tú lo recuerdes, que desnudaban a los prisioneros, los orinaban, se tomaban fotos con ellos torturados, la desaparición forzada, la persecución de determinados grupos de la población, la segregación racial, traslado forzoso de una población de un pueblo a otro. Es decir, todas estas agravantes que se dan en el contexto de un conflicto asimétrico que se le han documentado a Estados Unidos, no solamente en Afganistán y en Irak. Ahorita el problema detona por lo que quiere hacer la Corte Penal Internacional en Afganistán. Pero Estados Unidos tiene miedo, tiene pavor de que se siente un precedente de que a partir de la documentación de una corte que se especializa en materia penal, se evidencie todavía aún más dos cosas: la ilegalidad de sus ocupaciones en Afganistán y en Irak, pero principalmente la ilegitimidad por los abusos que cometen sus Fuerzas Armadas. Por lo tanto, si es ilegítimo, podríamos ponerlo en una hipótesis simplificada: a mayor ilegitimidad, mayores serían los costos de transacción o mayores serían los costos de las ocupaciones militares. Y para cerrar, digamos, este comentario, nada más para recordarte más o menos lo que dice la Universidad Brown, que es una universidad científica de ocupaciones, dice más o menos entre el año 2001 y diciembre del año 2019, se estima que hay un costo económico de la ocupación en Afganistán de 776 mil millones de dólares. Y entonces la pregunta es, ¿para qué se ha gastado tanto? ¿No? De ahí se incluyen como 200 mil millones de dólares para ayudar a reconstruir lo que destruimos: calles, alambrado público, sistemas hidráulicos, edificios, casas, etcétera. Entonces, de esos 776 mil millones de dólares, es un montón de dinero. 200 mil millones lo dedicamos a reconstruir lo que destruimos y también las instituciones de un gobierno que sea aliado de Estados Unidos. Y en segundo lugar dice, pero si nosotros lo comparamos con lo que se ha gastado, incluyendo ayuda concedida al Departamento de Estado para las gestiones de la ocupación, operaciones de servicios de inteligencia para la CIA y otros grupos aliados, o los costes médicos de los miles de veteranos que regresan con problemas de reinserción a la sociedad o que regresan con alguna extremidad amputada, y darles ese acompañamiento, prácticamente los costos se elevan. Si sumáramos, dice la Universidad Brown, en un reporte de diciembre del 2019, si sumáramos Irak, Afganistán y después del 2011 para acá, Siria, prácticamente esto asciende a 6.4 billones desde el 2001 hasta acá. Y bueno, para aclararle a la gente que nos está escuchando, billones en español, es decir, en millones de millones. Para que te des una idea, Meme, lo que aprobó el Congreso en abril del 2020
para ayudar a la gente, a las empresas, a la banca internacional y a las instituciones estadounidenses en el contexto del gran confinamiento provocado por el COVID, aprobaron 2 billones, o sea, 2 millones de millones, que es un dato histórico, ¿no? Nunca en la historia de la humanidad un gobierno había destinado tanto dinero a ayudar a la población a sacar una crisis adelante. Pero imagínate, eso es nada comparado con lo que el mismo Estados Unidos se ha gastado desde el 2001 hasta el 2020 en materia de guerra, 6.4 millones de millones para mantener su hegemonía en esta parte del mundo. Y ahora, o sea, México, ¿qué debe de hacer? Digo, México tiene como socio comercial a Estados Unidos, es el socio más importante que tiene, aunque muchos tachan al gobierno actual de comunista, bueno, yo siempre les digo, creo que es para decir, lo principal, ¿no? Si uno quiere ser comunista, tu principal enemigo tiene que ser Estados Unidos. En este caso no está pasando. México y Estados Unidos llevan una muy buena relación, creo que se ha consolidado incluso mejor los últimos meses, pero ¿cómo deja esto a México? Si Estados Unidos se sale, ¿no?, de todo esto, si Estados Unidos rompe con esta hegemonía, bla, 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 ¿México qué debería de hacer? ¿Hacia dónde tiene que voltear México? ¿Cuál podría ser el mejor escenario posible para decir, bueno, a ver, podemos voltear para acá o podemos voltear para acá? ¿Qué es lo mejor para México? México se le conoció históricamente como el galán de la calle y la autoridad de la casa. En las épocas priistas, en las más difíciles épocas de la revolución priista, de la revolución priista, de los electorales del PRI, etcétera. Una cosa que se le reconoció es que formó cuadros para el manejo de la política exterior mexicana muy interesantes, creo que servicio civil de carrera, y era principalmente jurista. Por lo tanto, México hacia el exterior mantiene una posición jurídica muy clara de respeto al marco jurídico internacional. Esto a México le ha salvado bastante en muchas ocasiones, porque entonces México de antemano ya le manda el mensaje a la comunidad internacional y principalmente a los vecinos del norte de cómo se posicionaría frente a un dilema ético, o pragmático. Entonces, Estados Unidos es todo lo contrario, a la parte mundial. Muchas veces viola el marco internacional y esto obviamente nos pone en contraposición, pero decía Mario Ojeda, experto en política exterior de México, el clásico, que México y Estados Unidos tienen esta relación en la cual, gracias a que México negociaba de mano sus posturas, las relaciones que iba a tomar, Estados Unidos le permitía a México cierto margen de maniobra en aquellas cosas que siendo vitales para México, como la no intervención que viola los principios constitucionales, solo eran importantes para Estados Unidos, pero vitales para México. Entonces Estados Unidos dice, ok, puedes discutir, pero no le permitía decidir, y en aquellas cosas que siendo importantes para México eran vitales para Estados Unidos. Por lo tanto, ahí sí México tendría que apoyar. Un ejemplo concreto, si a México se le permite la no intervención o votar en contra de resoluciones intervencionistas contra países, y se les Estados Unidos que tenemos mayor por otro lado, México desarrolla esa disociación y entramos en los principios de política exterior que no estamos viviendo. Pero, por ejemplo, en materia de terrorismo, México siempre se alía a Estados Unidos para decir que nosotros también estamos combatiendo el terrorismo, que eso es estar a Estados Unidos. Y eso es importante para nosotros, pero no tenemos tratados terroristas o no somos blancos de ataques terroristas en el nivel que lo puede ser Estados Unidos y la embajada. Entonces, la postura que México debiera continuar es esa que le ha dado la historia del siglo XX, actuar con apego al marco internacional y seguir siendo un fuerte impulsor y promotor del bilateralismo, es decir, fortalecer a las instituciones internacionales en el mundo, porque en las instituciones internacionales es donde México, al ser un país de la periferia, ha tenido la oportunidad de velar sus intereses en consenso con otros iguales, como Turquía, Indonesia, como Australia, Canadá, potencias medias y potencias regionales con las que se identifica por los tamaños de economías, poblaciones, etcétera, y que le hacen frente en común justamente a amenazas provenientes de las potencias mundiales hegemónicas, a veces la Gran Bretaña, a veces Estados Unidos, a veces la misma Rusia. En ese orden de ideas, pues, la pura de apego al reto marítimo internacional, en el caso de la colonialidad internacional, México la pone en el 98 y la en el año 2002, y así que la pura tradicional se consolide, nos pone México y Estados Unidos, sí,
pero Estados Unidos ya no está de acuerdo con eso. Pues ahí me queda todavía mucho más claro todo este contexto que efectivamente México tiene que seguir apegado a este marco jurídico, ¿no? Si algo salió bueno de ahí, pues seguirnos apegando a eso para pues buscar todavía una prosperidad del país. Acuérdense, amigos, que México no podía ser potencia, puede ser potencia, pero nos hace falta muchísimo para llegar ahí y también todo va mucho de la mano con la sociedad. Entonces creo que vamos por un buen camino y yo le agradezco al profe Jesús López Dalmejo que nos eche la mano con estos análisis y acuérdense también de seguirlo en sus redes sociales. ¿Cómo te encuentra la gente en redes sociales? En YouTube, en Twitter, en Instagram, ¿cómo te encuentran, profe? Como profe RI, tu profe RI, sin las relaciones internacionales, pues ahí compartimos relaciones de relaciones internacionales y de política. Pues ahí está, amigos, se los agradezco muchísimo. Ahora sí, una información más para que la analicen, la guarden. Acuérdense que pueden escuchar estos podcasts en Spotify, en iTunes, los pueden ver este programa en YouTube y ya la próxima semana, el martes, regresamos a la bonita televisión con una entrevista con un senador de Movimiento Ciudadano. Ojalá no se me sale, échenme la buena suerte porque se va a poner sabrosa, debido a que este es el mismo senador que dijo que había youtubers que estaban orquestando un complot con Morena para derribar al supergobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Así las cosas en esta bonita República Mexicana están de locos. Yo soy Meme Yamel, síganme en todas mis redes sociales como @memeyamelca y mándenos todo su cariño y su buena vibra. Suscríbanse a este canal de La Neta Noticias. Yo les mando un beso y nos vemos luego. Adiós.